feminismo, y estuvimos pensando y muy motivadas en armar esta charla porque es un tema que nos apasiona un montón. Creemos que el contexto social en el que está Chile y también el mundo en términos de feminismo es algo muy interesante, importante de educar. Y no sé, pues el último tiempo en nuestro país han habido casos emblemáticos que no hemos podido, o sea, que no podemos dejar de considerar, como Nabila Rifo, Ámbar, Antonia, esta misma semana Norma, y creemos como madres, como padres y como profesionales de salud mental que, que estamos interpelados seriamente, porque al parecer algo hemos estado haciendo mal, que el hecho de que estas situaciones se perpetúen en el tiempo, que sigan sucediendo hasta incluso el día de hoy, nos preocupa. Entonces queremos tocar este tema desde la vereda de la prevención, tratar como de alguna manera de construir la crianza, de repensar cómo vamos a educar niños y niñas en igualdad de derechos. Y esto, la igualdad de derechos, es el sinónimo de feminismo, que muchas veces es malentendido, y ahí la Manu nos va a explicar esto, pero ¿cómo lo hacemos para criar personas finalmente más respetuosas, empáticas y tolerantes? Y queremos compartir con ustedes ahora un video que nos pareció interesante. A ver si nos resulta. Ahí estamos. Les trucs de filles, c'est plutôt rose, plutôt vif, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Les garçons, ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot, ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dinette. Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, c'est par exemple comme des figurines de super-héros. Un château, il est rose, et bah c'est pour les filles. Wow, la chambre trop beau. Moi, je ça va? Mamá, te están escuchando. ¿Qué estoy escuchando? Diferente. Moi, j'aime tous les jeux. El Facebook es menos informal que No es capaz, necesita tratando de apoyar. Les trucs de filles, c'est plutôt... ahora podéis ir a hotel. Hay un permiso especial para trasladarte de una comuna sin. Sí, necesitamos que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras, por favor. Dana, tal vez tú nos podías ayudar a silenciarlos a todos. Ya, bueno. Ya. ¿Estamos? Vale. Ya. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, después de ver este precioso video, que a lo largo de esta conversación también lo vamos a ir comentando y analizando algunas cosas, yo quisiera empezar a adentrarme en los temas que hoy día trajimos para compartir con ustedes. Bueno, cuando pensamos en el título de esta reunión, ¿cierto?, que es Crianza en tiempos de feminismo, es probable que todos más o menos entendamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de crianza, ¿cierto? La crianza se define como el ejercicio o la acción de ayudar a crecer y a desarrollarse. Y esto se puede ejercer desde diferentes estilos, ¿cierto?, que de hecho están definidos, ¿ya? Pero lo importante es que todos más o menos entendemos el concepto de la misma manera, ¿sí?
Yo en esta oportunidad voy a referirme al feminismo como concepto, ¿ya? Que es además el contexto en el que vamos a ubicar el tema de la crianza hoy día, porque es probable que esta palabra sí nos sugiera una gama más amplia de significados o de interpretaciones, ¿ya? Y desde ahí que es súper importante entregarles algunas aclaraciones, hablar, por ejemplo, sobre qué es feminismo y, por supuesto, qué es lo que no es, ¿ya? Y poder incluso desmitificar algunas ideas que podrían estar por ahí dando vueltas. Bueno, en primer lugar, podemos darnos cuenta que es una palabra que está muy presente en el entorno, en la cultura, en los medios de comunicación, redes sociales y en lo social en general, ¿sí? Especialmente en el último tiempo en que ha estado bien movido socialmente. Incluso yo he llegado a escuchar la idea de que está de moda o que es una moda, ¿sí? Y quizás esto es lo primero que hay que aclarar, porque por supuesto que no es una moda. Es un concepto y un movimiento muy antiguo que data se cree que desde la Edad Media ya había conversaciones entre mujeres al respecto. Incluso hay teorías que plantean que antes del patriarcado existió un matriarcado, hablando de siglos y siglos antes de Cristo. Entonces hay harta discusión en relación a cuándo empieza formalmente, pero se habla de una primera ola que habría sido en Europa, en Francia, en el siglo XVIII. Así que estamos hablando de que al menos tiene unos 300 años de historia. Y bueno, pensar que hasta ese momento, por siglos, el sentido de vida y rol de la mujer en la sociedad estuvo relegado exclusivamente a la función de parir, criar hijos y al trabajo doméstico. Bueno, la definición del feminismo, según la Real Academia Española, es principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Eso sí, hoy en día hay muchos tipos de feminismo, hay variaciones, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar del feminismo de la igualdad, ¿ya? Ese es el concepto de feminismo que vamos a trabajar hoy, ¿ya? También existe el feminismo liberal, el feminismo radical, el ecofeminismo, el feminismo separatista, el feminismo interseccional, el lesbofeminismo, etcétera, ¿ya? A quien le interese después nos puede escribir y le podemos compartir bibliografía al respecto, ¿sí? Bueno, ¿y qué no es el feminismo? Es cualquier pretensión de dominar o superar a los hombres, ¿sí? Por eso es un absoluto error cuando se cree que el feminismo sería algo así como un machismo al revés, ¿ya? Porque el machismo sí implica dominio y poder por sobre la mujer. Y aquí a lo que estamos tratando de llegar es a estar en el mismo plano, ¿cierto? En términos de derechos y oportunidades, ¿sí? Ni más arriba ni más abajo. Lo que sí el feminismo tiene un carácter colectivo, ¿ya? La colectividad es necesaria. Y eso ya da cuenta de la necesidad que tienen las mujeres de juntarse y unir todas sus fuerzas para hacer los cambios. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esto en el mundo y qué es lo que se ha logrado hasta ahora con el movimiento? Se ha logrado el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a voto, que recién se llegó a materializar en el siglo XX, derechos sexuales y reproductivos, y bueno, todavía faltan muchas cosas que lograr. También está el tema de la paridad salarial, pero podríamos decir que actualmente la principal lucha y la más urgente tiene que ver con disminuir y ojalá terminar con la violencia de género, ¿cierto? Y eso desde el acoso callejero, los abusos sexuales, las violaciones, y ya la forma más extrema y grave de la violencia de género, que es el femicidio, ¿ya? Que de hecho les cuento que hasta la fecha, en lo que va del año 2020, llevamos 29 femicidios consumados. Y bueno, hay otras formas de violencia de género también, está la violencia doméstica, económica, la violencia obstétrica, que es el maltrato hacia las mujeres que están en periodo de gestación, parto y posparto por parte del sistema médico, etc. Y bueno, ¿qué pasa con el movimiento feminista en Chile? El movimiento feminista en Chile tiene influencia de algunos movimientos feministas internacionales, ¿sí? Como por ejemplo el movimiento Me Too, que es que hoy en día es como una especie de slogan, ¿cierto? Y que de hecho es un hashtag. Todo esto partió por una denuncia de un abuso en Estados Unidos por parte de una persona que, en el contexto del mundo del cine, ¿ya? El año 2017. También el movimiento Ni Una Menos, que es en Sudamérica, en Argentina. Y también son como frases que operan en redes sociales y que todos en algún momento hemos escuchado y hemos usado. Bueno, y en Chile hay dos momentos clave, ¿ya? Mayo 2018, que de hecho se habla del Mayo feminista,
que fue un gran movimiento universitario y secundario, ¿ya?, de manifestaciones en contra de la violencia de género, a propósito de casos de abuso sexual dentro de las universidades, ¿ya? Después está noviembre de 2019 con el fenómeno de las tesis, ¿ya? Las tesis son un colectivo feminista de Valparaíso. Son 4 chicas que en el marco del estallido social prepararon esta performance llamada Un violador en tu camino, que la verdad es que ellas no tenían ningún objetivo más que hacer esa performance ese día, 20 de noviembre, ¿cierto? Y convocaron, no sé, unas 30 mujeres, y realmente jamás se le pasó por la cabeza lo que iba a generar, ni menos que se iba a transformar en un fenómeno mundial, ¿ya? Porque rápidamente esto se empieza a hacer en diferentes ciudades del mundo. Y bueno, eso también da cuenta de cómo las mujeres se identificaron con estos reclamos, y que de hecho se abrieron muchas historias y muchas denuncias de violencia sexual. Nosotras también hemos podido ver en la clínica con algunas pacientes que también hicieron recuerdos de historia, y también la necesidad de hablar, ¿sí? La frase "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía", cambia la historia de las mujeres, ¿ya? Es un cambio de paradigma, porque por fin la responsabilidad queda del lado del agresor, lo cual genera una reparación, y porque además, de alguna manera, históricamente, siempre han sido las mujeres responsables por ser abusadas, ¿cierto? Por estar caminando en un determinado lugar, vestidas de determinada manera, ¿cierto? En consumo de alcohol, por ejemplo. Y todas hemos crecido con el miedo a ser violentadas sexualmente, ¿ya? Que es un miedo que los hombres no tienen. Así que, bueno, quizás ya se están preguntando como qué tiene que ver todo esto con la crianza, y cómo podemos aterrizar la crianza a todo este contexto, ¿sí? Y qué podemos hacer para criar a mujeres y hombres seguros de sí mismos, respetuosos. Entonces, si pensamos que el feminismo es la lucha por la igualdad de derechos, este énfasis debe estar presente desde el principio de la existencia, ¿ya? Entonces la tarea va a ser, como dijo la Pau inicialmente, criar en igualdad. Y para que esto sea posible, lo primero que hay que hacer es empezar a mirar la cantidad de estereotipos de género que todavía existen y están presentes. Así que ahí la Jocelyn nos va a contar un poco más sobre esto. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, sí, pues esto es un temón, ¿no? Es un gran tema, estereotipos de género, ¿no? Y los estereotipos de género son cosas sutiles, ¿ya? Son cosas sutiles que están creados en el marco de lo que se llama el micromachismo, ¿ya? Para que tengamos un lenguaje en común todos, por micromachismo entendemos pequeños gestos sexistas o machistas que a veces son muy sutiles y que perpetúan de alguna manera la desigualdad o la diferencia entre géneros, ¿ya? Entonces yo les voy a decir algunos de estos ejemplos que nosotras pensamos mientras estábamos armando esta charla, ¿ya? Por ejemplo, desde las películas de Disney, ¿ah? En las películas de Disney, que todos vimos, ¿no? Está la Bella Durmiente pasivamente esperando a que llegue el príncipe azul, ¿no? A despertarla con un beso. O la Caperucita Roja, ¿no? Que está sola de rojo, ¿no? Que simboliza un color erótico, ¿no? En un bosque, y hay un lobo, porque no es una loba, es un lobo, ¿no? Que está persiguiéndola por el bosque para comérsela, para engañarla, para devorarla. ¿Ah? También esto se puede ver en canciones infantiles como Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. O sea, la mujer, la niña con la que el hombre se quiere casar, tiene que estar al servicio de él. Esto también se puede ver en cosas que nos van diciendo desde que estamos esperando, desde que estamos embarazadas, ¿no? Cuando se dice, ay, los niñitos van a ser tus pololos, y las niñitas te van a cuidar cuando viejas. ¿Ah? Y de ahí derivan una serie de estereotipos de con lo que los hombres y las mujeres, o los niños y las niñas juegan, ¿no? Las niñas suelen jugar a las tacitas, a las muñecas, a las princesas, y los hombres suelen jugar, se suele pensar que juegan a los ninjas, al fútbol, a las peleas, ¿ya? Es como que el niño no puede jugar con los pañales,
El niño no puede jugar a cambiar pañales y la niña no puede jugar a los ninjas. ¿Ah? También esto se puede materializar en ciertos dichos triviales y muy sutiles, ¿ya? Como los hombres no lloran, o cuando nosotros mismos las mujeres decimos, ay, estoy demasiado sensible, estoy con la regla, es como que, o cuando te preguntan, oye, ¿estáis bien? ¿Estáis en tus días? O incluso si pensamos más allá, ¿cómo se solía pensar en la regla? A mí me enseñaron que la regla se decía cuando tú estás enferma, como si uno estuviera padeciendo algo, ¿ya? Y que eso, de alguna forma, como que nublaba tu juicio. Entonces, nada de lo que tú deseas y en esos días realmente tenía tanto peso porque estabas con la regla. ¿Ah? También esto se puede ver en la moda, ¿no? Todo, no sé si ustedes tienen hijos, les ha tocado comprar para sus nietos, qué sé yo. Todo lo de los hombres es azul, celeste, ¿ya? Y todo lo de las niñas es rosado y lila. ¿Ya? Es como que nadie se pudiera vestir de un color diferente. Porfa, los videos silenciados. A ver, Daniel, mami. A ver, mami. ¿qué hago acá para silenciarla? Jo, apagaste tu cámara y silenciaste tu micrófono. Ya, ¿Me fuiste vuelve. tú? Ahí, Sí, dale. sí, perdón, Sí, vuelve. perdón. Ahí volví. Ya. Ahí nuevamente refiriéndonos a la moda, ¿no es cierto? En las poleras de los niños sale rey, valiente, aventuras, y en las poleras de las niñas sale princesa, hermosa. Es como que los niños no pueden ser hermosos, las niñas no pueden ser valientes. ¿Mm? Entonces, todos estos gestos, ¿ya? Son expresiones sutiles, yo lo estoy diciendo súper estereotipadamente y súper caricaturescamente, pero son expresiones sutiles que perpetúan la desigualdad de género, ¿ya? Entonces en ese sentido, volviendo al meollo de nuestra charla, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos educar en tiempos de feminismo? ¿Cómo podríamos flexibilizar estos estereotipos? Y ahí quizás, Pau, tú nos podrías ayudar un poco. Es que pensando en eso mismo, en lo último que tú dijiste, Jo, es tanto así que los estereotipos de género traspasan como las creencias, el autoestima y lo que niños y niñas creen acerca de sí mismos, que encontramos un estudio que se publicó en 2017, hace poco, en la revista Science, y este estudio lo que pretendía hacer era determinar cuánto permeabilizaba a los niños a una temprana edad los estereotipos de género y cómo iba a determinar sus elecciones vocacionales de futuro, o por ejemplo, cómo iba a impactar su autoestima, ¿ya? Y se vio que a los 5 años los niños no mostraban grandes diferencias al puntuar a hombres y mujeres adultas como muy inteligentes, brillantes, genios, pero a la edad de 6 años hay un cambio muy drástico en el cual las niñas dejan de puntuar a las mujeres como brillantes, genios y muy inteligentes. Y eso tiene varios motivos, pero el más fuerte tiene que ver con que empieza a internalizarse este estereotipo como de que los hombres son los que tienen los modelos a seguir y a las mujeres están como ausentes de referentes en carreras más complejas o que generalmente se han elegido como más masculinas o más femeninas. Entonces, incluso el pensarse menos inteligente es algo que lo determina el estereotipo de género. Y en la línea como de cómo educamos, sería educar de una manera transversal de género. Lo fundamental es darle al niño libertad de ser, libertad de elegir, de que pueda moverse en la variedad y amplitud de elecciones que él pueda, que le surja, que ella quiera, y que juegue con eso, que ensaye. Entonces, es un desafío gigante para nosotros como padres en estas generaciones, como que en el futuro no sé cuánto, o sea, pensando en lo que ya somos, no sé cuánto se puede hacer, pero sí cuánto podríamos hacer las nuevas generaciones. Y implica como papá y mamá hacerse cargo de los propios temores, de las propias proyecciones que nosotros tenemos para nuestros hijos, que quizás no son las de ellos. Entonces desafía en aceptar que los hijos son personas diferentes a nosotros y que igual se les quiere y se les acepta incondicionalmente. Y quiero redundar en la idea de dejarlos ser, de permitirles ensayar, de explorar, de jugar con eso,
espontánea y rígidamente, o sea, espontánea y libremente. No nosotros entrar con nuestras rigideces a interrumpirles este ensayo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos y creemos que esto en qué va a terminar? O sea, ¿cuál sería el impacto para estos niños criados de esta manera? Niños más conscientes acerca de sus afectos, que los saben reconocer mejor, que respetan al otro, que están más conectados, que logran interpretar lo que les pasa, y que finalmente con padres que los aceptan más, aprenden a contenerse mejor. Y es una herramienta fundamental para la vida. La vida el día de mañana para ellos se va a complejizar, les va a demandar otras estrategias, y si no tienen esto, se van quedando cojos. Nosotros tal vez nos hemos quedado cojos en montones de cosas por esto, y no nos damos cuenta. Y ahora también les vamos a hablar de las consecuencias que esta ausencia de habilidades emocionales ha tenido en la vida. Sí, en ese sentido, lo que nosotros queremos transmitirles un poco es de que los estereotipos se van rigidizando con el tiempo, ¿ya? Y estos no nos permiten ser libres. Y vamos a contar cómo se expresan en los hombres y cómo se expresan en las mujeres, ¿ya? Los hombres en general se suelen sentir súper exigidos o se pueden sentir muy identificados con las frases como los hombres no lloran, o que los hombres son proveedores, o que los hombres no pueden expresar sus sentimientos, ¿ya? Y esto suele ocurrir de que los hombres, cuando algo les pasa, aquellos hombres que están muy identificados con esto, no pueden sentir pena, ¿ya? Solo sienten rabia, no se atreven a sentir dolor, porque el dolor como que no está muy socialmente aceptado en una forma de pensar más machista, ¿ya? Y esto también, pucha, cuarta a los hombres de perderse la crianza, de estar con sus hijos, de conectarse con sus sentimientos y de sentir en realidad lo que quieran, ¿ah? También los limitan sus actividades, ¿no? O sea, es como que los hombres solo puedan jugar fútbol. ¿Y qué pasa si les gustan otras cosas? Bailar, decorar, la estética, la cocina, el arte. ¿Qué pasa ahí? En general, entre talla y talla son tildados como de femeninos, ¿ah? Y no tildados de femeninos como un recurso, sino que tildados de femeninos como algo negativo, ¿ah? Por otro lado, vemos que esto en las mujeres se manifiesta como una sensación de dependencia al hombre, ¿ah? Como que creer en esa fantasía de que emparejarse y tener hijos en la vida te va a dar como cierta seguridad emocional, ¿ah? Y las mujeres nos solemos sentir súper exigidas en la crianza, en el colegio, en las tareas. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero recién este año los chats están empezando a ser mixtos. Los chats del colegio solían ser de puras mujeres. Los apoderados solían ser puras mujeres, ¿ah? Y esto también se manifiesta en el trabajo, ¿no? Que con el tema de la maternidad, o sea, muchas mujeres están muy angustiadas de embarazarse, de irse prenatal o de postnatal, porque tienen miedo de que hay un hombre al lado que les vaya a quitar su puesto, ¿no? Y que cuando ellas vuelvan, si bien están legalmente resguardadas, ya no tengan la misma importancia, ¿ya? O también se puede ver como para otro lado, mujeres que libremente deciden no tener hijos o estar más identificadas con el trabajo, suelen ser tituladas como de exigentes, mañosas y cabronas. ¿Mm? O como que algo les pasa porque tuvieron esa elección. Es como que en vez de ser consideradas mujeres libres que hacen lo que quieren, ¿no? Son consideradas como que algo les pasó, ¿ah? Entonces, como podemos ver, estos estereotipos no nos ayudan, nos encierran, nos enfrascan y nos rigidizan. Y finalmente a todos nos conectan con una vida de mucha exigencia y de mucho sufrimiento. Entonces, quizás ahí tú, Manu, nos podrías contar qué esperamos lograr criando en feminismo. Claro, porque con todas estas cosas que hemos conversado, claro, cuáles serían como las conclusiones o los objetivos, ¿cierto? Quizás antes de puntualizar sobre eso me gustaría decir que el feminismo no es algo de las mujeres, ¿ya? O para las mujeres, ¿ya? De hecho, para poder lograr este cambio, realmente tienen que estar todas y todos involucrados porque los beneficios son para ambos lados, ¿cierto? Entonces, como decías tú, el machismo a la larga afecta prácticamente al mismo nivel a las mujeres y a los hombres. Entonces, habíamos dicho que criar en feminismo significa criar en igualdad, y bueno, tenemos que pensar que nosotros como adultas y adultos
que ya fuimos criados, o sea, ese trabajo ya se hizo, y somos nosotros quienes tenemos que entrar en este proceso de ir deconstruyendo, ¿cierto? Entonces, las nuevas generaciones que están en vías de construcción tienen esta gran oportunidad de ir desde el principio creciendo libres de estereotipos, o sea, que nadie les diga cómo se tiene que comportar por ser niño o por ser niña, ni a qué jugar, ni qué roles desempeñar, ni qué colores elegir, etc. Y más adelante quizás qué tipo de oficio o carrera elegir. Entonces, criar en igualdad es criar con un muy especial respeto a esa libertad. Y esto también probablemente influya positivamente en la capacidad de toma de decisiones en la vida, ¿cierto? Y desde dónde vayan eligiendo y armando su proyecto de vida. Otro objetivo importante, que algo de esto había adelantado, tiene que ver con empezar a naturalizar la emocionalidad masculina, ¿cierto? Porque esta idea de que la racionalidad estaría del lado de lo masculino y los sentimientos y emociones del lado de lo femenino, lo único que nos trae es problemas y limitaciones, ¿ya? Porque además no es real, ¿ya? Es una idea que se empieza que empieza a dar vueltas, son a veces ideas implícitas, ¿ya? Pero que están presentes. Entonces, si un hombre desde su más temprana infancia es validado emocionalmente, es acogido en su vulnerabilidad, ¿ya? Tiene la opción de jugar, entre otras cosas, con muñecos o peluches, donde tiene la posibilidad de desarrollar la habilidad de cuidar a un otro, por tanto de empatizar y de respetar, ¿cierto? Y tiene la opción de jugar, por ejemplo, a que le cocina algo a alguien, lo más probable es que de grande respetar a otro y criar a la par con su pareja sea algo natural, ¿cierto? Y que no sea algo por lo cual tenga que ser celebrado, que es lo que sucede, ¿cierto? Que generalmente no hay reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres en la crianza, porque está normalizado. Entonces, si ese niño va creciendo con la idea o con el mensaje implícito de que esas funciones de cuidar, de alimentar, de expresar emociones son de mujeres, lo más probable es que se vaya desnaturalizando, ¿ya? Entonces, al ser criados con esa libertad y respeto, lo más probable es que sean más empáticos. Y esto, en el caso de los hombres, podría derivar incluso en ir disminuyendo los índices de violencia. Entonces, el impacto es sumamente relevante. Así que vamos con esas nuevas masculinidades. Y bueno, y en el caso de las mujeres, ¿cierto? Que vayan creciendo con la libertad de comportarse como les gusta, con una relación también más sana con su cuerpo, como decía la María Montessori, que pueda cuidar su cuerpo para usarlo para mover su alma, ¿ya? Y que ese sea el objetivo de cuidar su cuerpo, ¿ya? No por la estética, que por supuesto es un mandato patriarcal. Y también que no crezcan con una idea rígida del amor romántico, que además las deja a ellas en un lugar totalmente pasivo, ¿ya? Y también que puedan vivir su sexualidad con libertad y con conciencia, por supuesto. Bueno, la verdad es que son muchas ideas, o sea, nos costó como armar esto en el sentido de ir acotando los contenidos, porque creemos y realmente nos pasa que podríamos estar conversando mucho rato sobre muchos temas, pero de alguna manera esto creo que es como un esbozo muy básico de educar un poco acerca del feminismo, de derribar un poco los estigmas en torno al feminismo que creemos que son realmente falta de información, y además hacernos preguntas, como estimular la mente y empezar a preguntarnos que hoy día es como raro pensar de que nosotros criamos a nuestros niños y niñas en machismo, pero la verdad es que se cuela mucho más de lo que nos damos cuenta, ¿ya? ¿Creemos estar educando fuera del machismo? Preguntémonos eso. Y además entender de que el machismo se transmite desde hombres y desde mujeres. Hay mujeres machistas y hay hombres machistas. Entonces, algo pasa que si bien creemos que estamos criando fuera del machismo, la desigualdad se perpetúa y se mantiene. Y siguen habiendo diferencias muy grandes. Entonces, la idea de feminismo que nos gustaría dejar hoy día es un feminismo como una teoría de justicia, de que si bien habla de justicia y de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, si criamos a nuestros niños en este sentido de justicia, se va a transformar no solo
en que hombres respetuosos de mujeres y mujeres más seguras de sí mismas, sino que también son más tolerantes con las diferencias raciales, diferencias de religión, nos lleva a pensar también de que las decisiones que tomamos tal vez no son tan libres. Y que sí están teñidas de estereotipos de género. Entonces me gustaría como invitarlos a hacer un ejercicio, como imaginémonos un mundo donde las mujeres también puedan viajar solas sin miedo, donde pueden irse caminando de noche a su casa y no les pasa nada, donde pueden pedir todo lo que necesitan, pueden exigir cosas, pueden sentir libremente amor, miedo, enfado, desde pequeñas, que pueden quererse tal y como son, que puedan sentir la libertad suficiente para decir que no cuando haya que parar algo, para alzar la voz, para expresarse y para no quedarse calladitas, porque así no es más bonita. Entonces, ¿qué decirles? Como eduquemos a nuestros hijos para ser, para simplemente que ellos sean lo que nos quieran enseñar, y educar niños y niñas para ser justos, conscientes de las desigualdades, valientes, independientes, generosos, vulnerables, y transmitirles de que hay múltiples maneras de ser niño y niña, no encasillarlo. Y entonces la pregunta que más nos interesa dejarles es, ¿cómo ustedes se plantean educar ahora? Wow. Bueno, estamos ahora abiertos a escuchar sus preguntas, comentarios, dudas. Lo pueden hacer acá por el chat. Y también por Facebook, porque nos están mandando por las preguntas también. Así que no sé si alguien quiere hablar, que desactive su micrófono, si hay alguna pregunta que podamos conversar sobre esto. Acá, si miramos en el chat, Pau y Manu, sale que Yoya dice, ¿y cómo se valida y valora la violencia del varón? Está naturalizado. ¿Qué podríamos decir eso, Manu? Quizás cuando tú hablaste al comienzo. Perdón, ¿dónde se ve eso? No, lo están mandando en el interno. ¿Me puede repetir la pregunta? No, es que más bien yo lo entiendo como un comentario. Dice, ¿cómo estábamos hablando acerca del machismo? Entonces, ¿cómo se valida y se valora la violencia del varón? Como que estuviera naturalizado en el cotidiano. Claro. Como que no se cuestiona, no choca, es como que fuera parte de su naturaleza, ¿cierto? Incluso como que podría dársele una valoración positiva, como que está ejerciendo su rol de macho, su fuerza, su energía. Claro. ¿Eso era un comentario o una pregunta? Sí, yo lo entiendo como comentario. Uh-huh. Bueno, a ver, ahí tenemos una pregunta. Dice la Marce, los padres a veces no saben que no respetan a sus hijos. ¿Cómo podemos visibilizar para ellos eso? ¿Creen que le hacen un favor a su identidad? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en estos adultos? Sí, a mí me gustaría cómo responder eso, porque tiene que ver con la parte que hablé yo de la rigidez de los estereotipos. ¿Ah? Como que a veces los papás o las mamás, todos, tenemos nuestras propias fantasías, ¿no? Nuestros propios miedos, nuestros propios temores desde nuestra propia crianza, ¿no? Y a veces tenemos miedo que a nuestros hijos les pasen cosas y bueno, siempre queremos protegerlos. Y muchas veces los educamos desde un lugar muy rígido, ¿ya? Entonces, los niñitos hacen esto y las niñitas hacen los otros. ¿Ah?
Como, no, los niños no juegan a esto, o las niñas no juegan a esto otro, o no, los niños no juegan a cambiar pañales, o las niñas no juegan fútbol, ¿no? Y ese tipo de cosas, que pueden ser cosas así como súper inofensivas y comentarios súper triviales, ¿no? Van perpetuándose en la mente y en la psiquis de nuestros hijos, ¿ya? Y también lo vemos con los comentarios que hacemos nosotros mismos. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Es como típico comentario, ya no le pongáis, ¿no? Uno siempre escucha eso como, ya, que te pusiste, no le pongáis, tú sabes que yo no pienso eso. Bueno, es que a todos se nos cuela, ¿no? Esta forma en la que fuimos criados, esta forma en la que fuimos educados. Entonces, de repente cuando uno escucha, no sé, pues que te dicen como, ay, típico comentario, ay, no soy mina, bueno, ese comentario tiene algo detrás, ¿ya? O también por el otro lado, cuando uno dice, ay, no soy bruto, ¿no? También tiene un peso detrás. Entonces, lo que nosotros estamos intentando transmitir acá, con mil ideas que teníamos en la cabeza, es un poco como, ¿cómo deconstruimos eso? ¿Cómo deconstruimos esos estereotipos que de alguna forma filtran el micromachismo? Y la Javi Figueroa nos está preguntando que cómo podríamos separar o diferenciar una línea entre criar niños, en el fondo hombres, caballeros, y no ser machistas, y a la vez respetar a las mujeres, pero sin ser machistas. ¿Qué diría Manu? Es que yo no sé por qué no estoy viendo las preguntas que ustedes están viendo. Es que están en el chat de Ya. acá del Zoom. Ya, pero ¿la entendiste? Te la digo o no. Ya, de nuevo, perdón. Ya, bueno, en el fondo, ¿cómo criar un hombre? Dice la Javi que sean caballeros, no machistas, pero respetuosos a las mujeres. Es que tendríamos que entrar a definir qué sería ser caballero. Pero yo creo que cualquier actitud Yo amorosa. creo que se refiere por caballero a que sean personas respetuosas, consideradas, amables, empáticas. Ah, está perfecto eso. Es en esa línea, pues. O sea, yo creo que cualquier hombre que también simpatice con la lucha de igualdad de derechos entre hombres y mujeres es un hombre feminista, aunque no lo sepa, o aunque no lo diga, o incluso aunque no lo crea. ¿Ya? Lo que pasa es que, claro, tradicionalmente se ha interpretado todos esos gestos como que eso fuera cuidar a una mujer, ¿ya? Y la verdad es que no es lo único. La mujer no necesita necesariamente como recibir regalos ni que le abran la puerta pensando que quizás están como imaginándose ese tipo de gestos caballerosos, ¿ya? Como que no va por ahí la cosa, va por algo mucho más profundo y más importante, ¿ya? Porque eso además es algo como bien superficial, como que podría ser incluso como parte como de una fachada, ¿ya? Entonces hay que ver cómo eso se podría manifestar en la práctica y en la realidad, con los hechos. Claro, y ahí la Javi agrega como cómo cuidar a la mujer, protegerla, y que al final eso sería como machista, pero que es eso al final algo que una mujer siempre busca. Es que yo creo que ahí es subjetivo eso. Yo creo que todos, hombres y mujeres, buscamos sentirnos protegidos, contenidos y en un espacio seguro. Quizás la forma en que hemos aprendido a hacerlo ha sido distinto en hombres y en mujeres, pero el fondo de sentirnos cuidados es algo transversal al género. No sé si ahí te respondo, Javi. Siempre que uno le dice a los niños, cuídala a ella porque es mujer, o esto es erróneo, o eso es machista, es una buena pregunta eso. ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que es machista, porque cuídala a ella porque es una persona. El apellido de porque es mujer, en el fondo está diciendo que es estereotipado, que es débil, que necesita cuidado, que necesita supervisión.
Entonces, que no se puede cuidar a sí misma. exactamente. Ya, Drope pregunta, ¿a qué edad una niña o niño empieza a comprender gestos o comentarios, o el tipo de juguete, etcétera? Esto es como, si entiendo la pregunta, como creer un poco de que los niños nacen como segmentándose, como de que ellos, en el fondo, mágicamente de un día para otro, desde el día que crecieron, ellos van a elegir el autito o van a elegir la muñequita, y la verdad es que a eso íbamos en redundar en el tema de los estereotipos de género, porque somos nosotros, es la cultura, es como el contexto en el que nacen estos niños desde que están en nuestra guata, en el embarazo, que los estereotipos de género se empiezan a colar. Entonces, habría que nuevamente como repensar si es que realmente es una elección libre del niño o si es que es algo que está muy dado también por la crianza y la sociedad. Entonces, ¿qué diría yo con esta pregunta? Como un poco, tal vez como padres, ponerle pausa a esto del rosado, del azul, y dejarlos explorar y ofrecerle todos los colores y ver qué hace el niño. Como un poco lo que salía en el video. Se les ofrece todo un escenario amplio donde ellos libremente, sin mucha dirección, van eligiendo. Y había un niñito ahí vestido de superhéroe, pero pasando la aspiradora. Entonces, esas son las cosas que los niños nos van sorprendiendo y en las cuales nosotros como papás no nos damos cuenta que influimos mucho. Claro, y yo me gustaría agregar eso, que eso viene de comentarios súper simples y sutiles, como esto que yo les decía, como cuando uno está embarazada, ¿y qué es? ¿Niño o niña? Ay, qué rico, voy a tener un pololo, o por otro lado, que bueno, voy a tener una niñita que te cuide. Esas típicas cosas, eso ya genera un sesgo, y en esa guagua, ¿no? En ese feto, en ese proyecto de guagua, ya se empieza a cargar, ¿no? Con ciertos estereotipos y con ciertas ideas. Entonces, antes por ahí alguien decía ¿a qué se refiere con criar en libertad? A esto, justamente a esto. A criar tratando, y es súper difícil porque nosotras y nosotros no fuimos criados así, ¿no? Entonces tiene que ver como con poder criar con la mente abierta. Ya, pero para que alcancemos a responder los comentarios y las preguntas, me gustaría, bueno, la Marce vuelve a agregar como que los padres en el fondo creen que están ayudando a sus hijos a encajar en estos estereotipos, en estos modelos, y no se dan cuenta de cómo esto reprime el desarrollo de su identidad y su salud mental en la adultez. Sí, pues, yo, o sea, te encuentro toda la razón, Marce, porque en el fondo hay mucho trabajo en uno, si ese es el gran desafío. O sea, los niños son como son y nosotros como padres somos como quienes los vamos modelando, como dice la Pali. La Pali dice, sí, el modeling, el ejemplo de los padres hacia los niños es clave. Y es verdad, o sea, si el niño en su casa ve que la mamá es la que está en la cocina, lavando los platos, cocinando, qué sé yo, haciendo aseo, y el papá solo trabaja, esa es la realidad que el niño construye, po. Ese es el ejemplo. Entonces también nosotros tenemos que ser más ejemplificadores en cómo dividimos estos roles y cómo vamos a manifestar estos estereotipos en ellos. De ahí la Camila González está preguntando, dice, tengo 2 hijos y muchos de los libros de niños hablan de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, ¿cómo recomiendan abordar y explicarles la igualdad de género? Yo creo que eso es súper interesante, Cami, pero esto no tiene que, nosotras en ningún momento estamos tratando de no delegitimizar las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, ¿ya? Obviamente que el hombre y la mujer son distintos, ¿no?
corporalmente somos distintos, unos tienen más testosterona, otros tienen más estrógeno, o sea, los hombres y las mujeres somos diferentes. No tiene que ver con la igualdad, como pensar de que las mujeres se tienen que hacer hombres o los hombres más mujeres, sino que tiene que ver con igualdad de derechos, ¿ya? De eso es lo que habla la crianza en feminismo. Habla de criar a hombres y mujeres con igualdad de derechos y con igualdad de oportunidades. Bueno, y además de eso, de cómo explicarles la igualdad de género también, uno hoy en día tiene todo en, en Google y hay acceso a mucha información. Nosotros hemos revisado bibliografía que también les podemos ir compartiendo, pero hay cuentos, por ejemplo, para los niños. Yo revisaba uno que se llamaba El Ceniciento, y que son maneras súper didácticas de transmitirles a los niños estas cosas, porque es como un modo lúdico de que ellos puedan ir asociando esto. Pero la verdad es que si bien uno puede ir educando eso, el modeling, el ejemplo de los padres, los roles y cómo se vivían en la casa es fundamental. Es como la base de eso. Y ser consistentes, porque uno no le puede decir de que tienen que ser todos iguales y que no hay igualdad desde el ejemplo. Y en ese sentido, ahí la Annelies está preguntando, para alguien que no tiene claro qué es lo que busca, ¿ya? Y promueve el feminismo, ¿por qué se debería asumir que el machismo es negativo y el feminismo no lo es? Manuela, quizás tú puedes contestar eso, ¿no? ¿Por qué se asumiría de que el machismo es negativo y el feminismo no lo es? Se podría asumir que el machismo es negativo y el feminismo no lo es, porque el machismo da cuenta de un poder por sobre la mujer, y el feminismo no apela a un poder de la mujer por sobre el hombre. Sino que apela a una igualdad de derechos. Exactamente. Entonces, no hay acá un poder que se ejerce por sobre otro. Esto no se trata, el feminismo, por eso la Paola hablaba de que ha sido como mal interpretado, ¿no? El feminismo no se trata como de las mujeres a comerse a los hombres, que es un poco como la caricatura, la ¿no? fantasía, sí, Fantasía que se despierta, no tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con ejercer control y poder y pisotear al hombre, ¿no? Más bien tiene que ver con considerar a hombres y mujeres con igualdad, con libertad, con justicia, como decía la Paula. Y bueno, sí, pues, la Pali agrega como somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Y tengo otra pregunta acá, que dice, yo ya vi del Carmen, esta es en Facebook, dice, hay un tema invisible, cada vez menos por suerte, y que es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esto equivalía al 22% del PIB ampliado, lo que supera la contribución de todas las otras ramas de la actividad económica. Bueno, yo creo que nuevamente habla como de la invisibilización de la mujer, ¿no? En general, más tradicionalmente, ese rol solía dársele a la mujer, ¿no? Y siempre se decía, cuando una mujer decidía quedarse en la casa, criar y estar a cargo de la casa, se le decía que ella no trabajaba. Como no, mi marido trabaja y yo me quedo en la casa. Y todavía se dice así, todavía lo escucha, como si eso no fuera pega. ¿Ah? No sé ustedes, yo me canso mucho más en la casa con mis niños que trabajando. Para mí es mucho más trabajo eso. Y acá puedo ver las preguntas de Facebook. Mira, aquí la Yoya dice, eso que pregunta, ¿por qué sería el machismo negativo y el feminismo no lo es? Dice, eso sería embrismo, que es el equivalente del machismo. Así se llama. Ah, claro, cuando es el machismo a la inversa. Sí. Porque el feminismo, y vamos a ser redundante en esto, el feminismo es igualdad de derechos. Bueno, ahí también en Facebook Carlos Silva dice, no es bueno competir, mejor sería compartir, a propósito de esto del embrismo y el machismo. Y Sonia Ceselovsky dice, la teoría del modeling se opone completamente a la idea de que parejas homosexuales resultan hijos parecidos. ¿Qué opinan? ¿Cómo resultan hijos parecidos?
¿Parecidos a qué? No lo sé. Eso dice. A ver si puedo sobreinterpretar esto, porque me imagino la teoría del modeling se opone completamente a la idea de que parejas Ojalá que la pueda homosexuales completar. resultan hijos parecidos. O sea que si es que parejas homosexuales tienen hijos homosexuales. Eso. ¿Qué No, opinamos de eso está comprobado que no es así. eso? No, lo que pasa, lo que creo yo que se refiere la Sonia, es de que en el fondo el modeling tiene que ver, no tiene que ver con, no tiene que ver con transmitir una identidad sexual ni con la preferencia sexual. No, al modeling que nosotros nos estamos refiriendo. ¿Ah? Está comprobado de que los hijos de parejas homosexuales no necesariamente van a ser homosexuales, ¿ya? Lo que nosotros estamos tratando acá de transmitir con el modeling es en una igualdad de género, ¿ya? De que el hombre De también roles. es de roles, que el hombre también esté cambiando pañales y la mujer también pueda estar trabajando, ¿ya? De que la mujer pueda, no sé, poner un clavo y que el hombre pueda elegir el cuadro. ¿Mm? Estamos hablando de flexibilizar ciertos roles que han sido históricamente adjudicados a uno o al otro. Sí. Y hay montones de estudios longitudinales de muchos años, de larga data, de muchas muestras, que refutan la idea de que si hay un niño que crece en una familia homoparental, necesariamente su identidad va a ser homosexual. Eso no es así. Uh-huh. A ver, espérame, que acá tengo otra. Ahí. Paso y Arzún dice, el modeling no es que los hijos sean iguales a los padres o madres, es que ellos vean un ejemplo de igualdad. Claro, eso es un poco como la idea que estamos tratando de transmitir. También la Annelies comenta, dice, claro que hay una caricatura del feminismo, asumiéndolo como la versión de exclusión desde lo femenino, haciéndolo equivalente al machismo. Pero bueno, nuestro interés es derribar ese mito. Eso es un mito acerca del feminismo. Bueno, y yo creo que como para ir cerrando, como que lo que nosotros queríamos acá transmitirle son ideas, ¿no es cierto? Ideas, conversaciones, reflexiones, ¿no? En cuanto a cómo ir criando, a cómo ir ayudando a nuestros hijos a crecer con la mente más abierta, más dispuesta, más permeable, sin tanto conflicto, sin tanto estereotipos, sin tantas rigideces, ¿no? Y que ellos puedan ser, ¿no? Como decía ahí la Paola antes, ellos puedan ser quien realmente quieran ser. Y que nosotros los vamos a amar y los vamos a cuidar y los vamos a proteger profundamente, sean quienes sean y como sean. Y eso tiene que ver un poco con la educación emocional, ¿no? Hola, me sube hablando, no sé si se podía, pero me dio más Sí, lata. Simona. Hola, dale. Hola, primero que nada felicitarla y agradecer por este tremendo aporte, creo que son un grano de arena muy necesario en este minuto en la sociedad que estamos viviendo, pero también me pasa que siento que esta charla debería ser absolutamente obligatoria para todos los papás y mamás de kinder a cuarto medio durante los 14 años que los niños pasan en los colegios, en el fondo recibiendo una educación absolutamente estereotipada y como muy machista. Yo no estoy hoy en día, si me decís como pienso en un colegio que tenga una educación feminista, no sé si no se me ocurre un colegio que ya tenga el privilegio por estar educando, que debería ser como un derecho, desde la igualdad. Entonces, me pasa que claro, cuánto es la responsabilidad como papá, obviamente que tremenda, porque fueron los que decidieron tener, o no sé, los responsables en el fondo de la crianza de esos niños, pero también cómo presionar a que esta educación sea algo transversal como país, en Chile como país, no sé. Encuentro que
no sé, eso, felicitarla y ojalá puedan darla cada vez más y a más gente. Gracias, Mona, te pasaste. Gracias, Simona. Oye, yo creo que la Manu puede argumentar. ¿Puede qué cosa? Comentar lo que dice la Simona. Sí, yo creo que hay algunas instituciones y colegios que podrían que incorporan un poco más la perspectiva de género, ¿ya? Pero claramente hay mucho trabajo a nivel del Ministerio de Educación probablemente, de contenidos que entregar, todavía hay mucha educación sexista, bueno, todavía hay muchos colegios de mujeres y de hombres, ¿cierto? Yo creo que el camino tendría que ir siendo hacia los colegios mixtos para que la educación sea igualitaria, ¿cierto? No que se desarrollen más habilidades en niñas y en niños, ni que se dé énfasis a ciertos ramos, por ejemplo. Así que sí, totalmente de acuerdo, es parte de los objetivos. Bueno, yo creo que ya estamos como en el tiempo de la charla. Ojalá que a ustedes, que a los que nos acompañaron y que se tomaron el tiempo para escuchar lo que queríamos decir, en algo les haya servido, en algo los haya hecho pensar, que ese es nuestro máximo interés, que podamos reflexionar las cosas, o sea, que se armen conversaciones. Ojalá ustedes vayan y lo conversen con su señora, con el marido, con la mamá, cómo me criaste, no sé. Y estimular un poco la discusión en este tema. Así que eso, muchas gracias y ojalá que nos veamos en otra oportunidad. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches.